Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque sí, hay libros de nuestras vidas. Y bueno, estamos aquí porque el gozo lector se comparte. Te saluda Mónica Morales a cargo de esta nueva temporada y me alegra estar acá desde los micrófonos de Fusión 102.5 de FM. Saludo en los controles técnicos después de 1000 años pareciera a Carlos. Carlos, qué gusto estar de regreso acá. Y bueno, le agradezco desde ya el apoyo en los controles, haciendo la magia para que esto llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición donde vamos a estrenar algunas secciones como efemérides literarias y porque el gozo lector se comparte, recomendaciones lectoras. Además, en la entrevista hoy nos acompañan en la primera parte Cristina Márquez, en algo que planeamos se convierta en colaboración mensual con el Índice de Escritoras de Baja California para compartir vida y obra de nuestras poetas, narradoras, dramaturgas y bueno, escritoras talentosísimas de este estado. Y bueno, en esta ocasión, para iniciar esta colaboración, vamos a platicar de nuestra querida Rosina Conde, que bueno, en días pasados acaba de presentar el libro. Ya platicaremos de eso. Y bueno, en la segunda mitad del programa estará con nosotros Eric Jair Palacios, poeta, editor, gestor cultural y amigo que desde su proyecto Metaletras Editorial nos trae la invitación a una charla que tendrán el día de mañana con varios narradores tijuanenses jóvenes en el Grafógrafo. Te comparto los teléfonos en cabina por si gustas ponerte en contacto con nosotros, 681-3393 y 94 todavía. Desde que recuerdo, ese es el número, no ha cambiado. Qué gusto recordar esos teléfonos. Y bueno, estamos también conectados vía Facebook Live. Te invitamos a que te quedes estos siguientes 60 minutos en Letras al Aire, porque esto apenas comienza. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Efemérides literarias en Letras al aire. Y bueno, esa sección de efemérides nace de la fascinación muy personal aquí de su servidora por los cumpleaños. Me encanta celebrar cumpleaños, sean míos o de quien sean. Me parece como un acontecimiento que hay que, en verdad, ¿no? Disfrutar, celebrar la vida. Y bueno, en el mundo literario, el cumpleaños es un pretexto no solo para celebrar la vida, sino también la obra que nos han legado grandes autores y autoras a lo largo de la historia. En esta primera semana de junio, te platico, recordamos a, bueno, algunos cumpleañeros que podemos recordar. El 2 de junio, por ejemplo, es el natalicio del escritor, novelista, cuentista y poeta inglés Thomas Hardy. Y bueno, quizás no es un autor como muy cercano, pero es de estos autores que podemos ubicar porque sus obras se han hecho películas. Y por ahí en alguna plataforma de streaming vas a encontrar una película bellísima que ya se había versionado en 1967, pero la versión del 2015, lejos del mundanal ruido, de verdad se las recomiendo bastante. También fue autor de un libro, de un drama épico en verso que se llamó Las Dinastías, que le tomó varios años escribir. Está compuesta en 3 partes, pero son 19 actos y 130 escenas. Desde la opinión del autor, más que un drama, más que para hacer una representación teatral, es un drama de lectura. Y bueno, se publicó en partes entre 1903 y 1908. Y bueno, nos pasamos al 3 de junio y es la celebración de una escritora baja californiana a la que queremos, admiramos muchísimo. Iliana Hernández, cumplió años ayer, escritora, artista visual,
docente universitaria en UABC. Y bueno, su más reciente libro es Bajo el ala de San Miguel Arcángel, también se presentó recientemente. Y con este libro, bueno, ella participó y ganó en la colección literaria del Secud. Espero que la tengamos, Ileana, próximamente aquí en esta cabina para platicar de este nuevo libro. Y bueno, el 5 de junio, mañana, es el cumpleaños de Federico García Lorca, poeta, prosista, dramaturgo, director teatral español, nacido en 1898, fallecido trágicamente en 1936. Se lo ubica dentro del grupo de escritores de la generación del 27 y bueno, entre su producción literaria hay teatro, hay poesía. En dramaturgia, por ejemplo, está lo que se agrupa como su trilogía rural, donde encontramos Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Así, con eso. Me acuerdo de la secundaria, ¿no? Que se llaman esas obras. También, ¿no? La Zapatera Prodigiosa, Doña Rosita la Soltera. Y bueno, desde nuestra afición a la poesía, aquí compartida, El Romancero Gitano, Poeta Nueva York, ¿no? Maravilloso. Poema del Cante Hondo y Sonetos del Amor Oscuro. Bien, ahí con Federico García Lorca. Y bueno, nuestro último cumpleañero del 6 de junio es el escritor alemán Thomas Mann. Él fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1929 y bueno, entre sus obras más reconocidas está, por ejemplo, Muerte en Venecia, que también se ha hecho película y que fue muy polémica, y desde el casting del personaje del adolescente hermoso, ¿no? Que generaba, ¿no? Ese idilio con el personaje principal, pero bueno, muy un autor clásico, pues, ¿no? Del siglo pasado. Y bueno, estos fueron los cumpleañeros y cumpleañeras de la semana en las efemérides literarias de Letras al Aire. Continuamos. En Letras al Aire, la entrevista. Bueno, y estamos de regreso. Estás escuchando Letras al Aire. Estamos transmitiendo desde Fusión 102.5 de FM. Yo soy Mónica Morales. Estoy regresando a Letras al Aire después de 14 años. Es un proyecto y en estas cabinas yo aprendí a hacer radio desde el año 1998. O sea, ya llovió. Y bueno, estoy encantada de estar de regreso. Y bueno, una de las nuevas secciones, que bueno, no está nueva, pero dentro de la estructura del programa, es la entrevista, con la intención de compartir el gozo lector. Y en este caso, bueno, inaugurando, ¿no? En esta primera edición de la temporada, tengo el gusto de que nos acompañe Cristina Márquez, poeta, docente, gestora, divulgadora de poesía escrita por mujeres. Y bueno, en esta colaboración desde Índice de Escritoras de Baja California, donde, bueno, la vocación de compartir el trabajo, la obra de nuestras colegas admiradísimas, pues hay que traerlo también, ¿no? A la radio. Cristi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contenta, súper emocionada, pues de este espacio, ¿no? Tener otro espacio para precisamente, como dices, hablar de nuestras escritoras. Yo creo que es de las cosas que me puede hacer más feliz. Entonces, honradísima y pues voy a estar súper contenta de poder platicar de todas estas grandes mujeres y su obra, pues bastante seguido aparece, ¿no? Ahora desde la radio. Y bueno, para presumirlas, ¿no? Y bueno, el día de hoy, el acuerdo es una autora por mes. Así en esta charla. Y hoy tenemos el gusto de platicar de una escritora que todos aquí admiramos bastante, que yo recuerdo desde que estaba en la universidad el siglo pasado, ya era Rosina Conde, ¿no? Es una de las grandes pioneras que tuvo que dejar el estado para hacer carrera, pero que nunca se ha alejado, ¿no? Por completo de su tierra. Y bueno, el sábado pasado presentó este libro, El corazón tiene razones que la razón no entiende. Cuéntanos. Sí, pues antes que nada creo que para la mayoría de las y los lectores de literatura baja californiana, Rosina entra entre las imprescindibles y los imprescindibles, porque algo que me parece súper valioso e interesante de Rosina es que
a ella sí no la pudieron sacar del canon incluso masculino literario de la región, y es algo muy interesante porque así como mencionas que en tu paso por justamente los estudios universitarios ya era Rosina Conde por las aulas, cuando a mí también me tocó por ahí andar, sí hubo de una escritora de la que sí escuché, de las autoras baja californianas, pues fue precisamente Rosina Conde, y creo que habla justo de que es esta giganta literaria, para empezar por los múltiples géneros que maneja, ¿no? O sea, estamos hablando de cuento, estamos hablando de novela, estamos hablando de poesía, y de pronto una va a sus presentaciones y resulta que también canta. O sea, es muy multifacética, y creo que esto también ayuda muchísimo, ¿no? A este reconocimiento tan merecido que ha tenido y que me da gusto que siga teniendo, ¿no? Alguna vez le escuché decir que también diseña vestuarios para teatro. Sí, y creo que se nota mucho también esto en su literatura, ¿no? Además de que se viste precioso, ¿no? Cómo retoma en sus textos precisamente mucho este elemento del coser, del tejer, entonces como que nos da pistitas también, ¿no? Y en cuanto a la presentación, pues la verdad es que no me sorprendió porque el Rosina Conde, ¿no? Lo esperábamos, pero estaba a tope, estaba llenísimo. Fue en la Galería Pop. En el centro. En el centro. Y pues se veía que había muchos amigos entrañables, autores también. Estuvo Pedro Ochoa también como coordinando precisamente la charla, la actividad. Y pues reconocí, ¿no?, a varios profesores, escritores, y ella mismo lo mencionó durante la charla, amigos de toda la vida, y cómo pues se siente en familia en Tijuana, y era esta sensación justo de mucha familiaridad y mucho orgullo la que se vivía de parte de las y los asistentes, ¿no? Como una fiesta de familia, ¿no? Sí. Como un bautizo casi. Sí, muy divertido. Y pues en cuanto al libro, que ya mencionaste su título, es El corazón tiene razones que la razón no entiende. Precisamente es un libro de cuentos. Y algo que a mí me emocionó, como no tienes una idea, es que si uno se va a la contraportada, dice, como lo afirma el dicho, las personajes de este libro se enfrentan a situaciones que no pueden controlar racionalmente. Pero bueno, quiero subrayar el personajes, ¿no? Porque me fascina justamente que una autora que, como decimos, no es tan cuestionada como las otras en cuanto a su papel, pues, en el canon, que además esté institucionalizando esto de hablar en femenino de las personajes, ¿no? Me pareció súper importante cuando se comentó ahí, porque se usó la palabra en el espacio. Entonces creo que es algo pues muy político, ¿no? Y que me emocionó mucho, sobre todo por la cuestión generacional, ¿no? Ya hace tiempo, y creo que es algo que hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, que pasó que entre las diferentes generaciones de mujeres, ya sea que nos llevemos décadas o nos llevemos pocos años, hay una línea en común que ya nos soltamos, ¿no? Y es esta parte de la visibilización de nuestra obra, y de nombrarla en femenino cuando deba ser nombrada como femenina, ¿no? Entonces, una de las grandes cualidades de este libro es que precisamente, ¿no? Tenemos solo personajes, cada uno de los cuentos corresponde a una de ellas. Hace mucho uso de una voz que Rosina usa mucho precisamente en sus cuentos, que es la voz desde la primera persona, ¿no? Desde el yo. Tiene mucho esta cualidad de estar platicando desde este yo tan encarnado, y pues se siente muy cercano, ¿no? Para una como lectora. Y otra cosa que si son lectoras y lectores de Rosina Conde, y si no, pues los súper invito a que se acerquen. Que se unan. Sí, a que se unan a sus fans. Es este tono cínico, este tono retador, que a veces toca temas muy, muy dolorosos o muy fuertes, pero creo que ella tiene una manera precisamente jocosa de nombrar esta parte que me parece muy útil para poder precisamente transitar temas complicados, ¿no? En cuanto a violencia, en cuanto a, pues sí, desigualdad, ¿no? Yo recuerdo mucho en poesía el poema Mary Kay.
que la Mary Kay es una amiguita gringa, ¿no? Sí. Con la que estudia, y todo lo que atraviesan como generación, ¿no? Y parece que está jugando, parece que, como dices tú, ¿no? Hay ironías, pero nos suelta unas verdades, ¿no? Bastante fuertes, ¿no? ¿No te quieres aventar unos numeritos? Aquí lo tengo, del de Mary Kay. Podemos leerlo, claro que sí. Sí. La idea es compartir, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos con el 4. Cuando conocí a Mary Kay, conocí el sabor de la cebada y el arroz integral. Supe también de la guerra sin entenderla, pero a mí me preocupaban la leucemia y su curación. Yo juraba estudiar medicina para atacarla. Mi padre se negó. Mi novio no murió a los 2 años como le pronosticaran. Me había mentido para oírme llorar, pensé después, cuando terminó conmigo para irse con alguien que no conociera a una Mary Kay. Entonces supe de unas ruinas del Templo Mayor y pensé estudiar antropología, pero mi padre se negó también. Me buscó una carrera apropiada y me envió a USA a estudiar decoración de interiores. Ahora he visto casas con cortinas de terciopelo y muebles Art Deco. Un retrato, y bueno, todo el poema son momentos de la vida, pero que retratan con una agudeza, ¿no? Con un filo muy de Rosina. Sí, mira, precisamente hablando como de cómo ella retrata esta parte, algo que no pude evitar preguntarle en la charla fue que precisamente hojeando el libro, porque yo el libro lo conocía ahí lo adquirí en ese momento. Había 2 cuentos concretos de los cuales ahorita podemos platicar. Uno se llama Marina y otro se llama Frontera. Okay. Pero te estaba diciendo que cada uno de los cuentos es una personaje, ¿no? Entonces, en este cuento, la Frontera es una personaje, es una mujer al parecer, ¿no? Entonces, esto es algo que yo ya había notado antes en Rosina, como esta cualidad de personificar o utilizar la prosopopeya para convertir en personajes a objetos, ¿no? Y ahorita que lo estoy diciendo, justo me conecta con cómo a las mujeres nos objetivizan, ¿no? Entonces, es esta labor inversa súper interesante. Y pues, como creo que toda lectora es una chismosa, ¿no? Claro. Entonces aproveché claramente y le pregunté que de dónde venía esta tendencia, y curiosamente ahí les dejo también el dato curioso para que sepan más de Rosina. Dice que uno no lo pensaría en su tipo de literatura, pero que ella ha sido estudiosa por muchísimo tiempo de la literatura medieval. Okay. Y justamente en este tipo de literatura, la personificación, hablando de conceptos incluso como el bien, el mal, como personas, es algo súper común. Entonces dice, lo uso mucho como recurso porque me gusta mucho porque lo estudio mucho y porque me hace sentido, ¿no? Entonces me pareció como un dato muy, muy genial, ¿no? De conocer. Y pues les leo un pedacito de Frontera, justo que creo que es este espejo con el de Mary Kay, de nombrar de una manera muy Rosina Conde estas cosas que conocemos aquí en la frontera, ¿no? Y dice, Frontera. Son muchas las historias de amor y horror que se cuentan sobre Frontera. Se dice que surgió de aguas cristalinas de una roca volcánica, emanada desde el mismísimo infierno, y que es mitad demonio y mitad ángel. Por eso se dedica a chuparles la sangre a migrantes e inmigrantes, mientras esperan largas horas para cruzar el bordo que la contiene. A Frontera, por ser la última de la familia, le tocan los trabajos más denigrantes y forzados, por ser considerada la trastienda de la casa. Con frecuencia es olvidada por sus parientes más cercanos y recibe las obras de sus vecinos cada vez que estos quieren deshacerse de ellas. Entonces, no sé si les pasó ahorita mientras escuchaban, pero cuántas cosas no pensamos mientras leemos esto, ¿no? Como mencionan, luego de pronto nos toman como el basurero del vecino del norte, o al revés, ¿no? Estamos tan alejadas del centro
que justo la hermanita olvidada, el pilón, estas imágenes tan cercanas y tan certeras para lo que somos, ¿no? En la frontera. Entonces, pues me pareció muy brillante, precisamente. Algo que me tocó estar el año pasado en la presentación de Peninsular, que es un trabajo colectivo, ¿no? Porque ahí está Jorge Ruiz Dueñas, Rosina Conde, Carlos Cano y Jorge Ortega. Pero en aquella conversación recuerdo que ella lo mencionó en el sentido de cómo fue un reto, y que ella lo asumió, el no homologar su voz literaria al canon o a la manera en que también estaban escribiendo otras mujeres en el centro, en seguir contando las historias de la frontera con la voz de la frontera. Claro. O sea, no modificar su propia voz, su acento, los coloquialismos, ¿no? Mantenerlos, y creo que ese ha sido su gran sello, ¿no? Sí, es bastante impresionante porque justo leyendo este libro en estos momentos, pues pensaba, ¿no? Cuánto tiempo ya no habita como tal, pues como persona que vive aquí. De manera permanente, ¿no? Pero claro que por estar en festivales, etcétera, y por las amistades, los familiares y demás, sabemos que es fronteriza, ¿no? Pero esta cualidad intencionada, como lo mencionas, creo que es especialmente valiosa. Pues aquí Rosina Conde, una de nuestros grandes tesoros de Baja California, también ella nos pudiera contar muchísimo sobre el tema, pero incluso editada con metaletras, ¿no? También. Pero bueno, una de nuestras grandes y admiradas escritoras, como mencionabas, no solo en poesía, en narrativa, en novela, en cuento, y con múltiples talentos, que bueno, si usted por ahí se entera que hay una presentación, que está aquí en Tijuana, que viene, que visita, no lo piense dos veces, hay que acercarnos, ¿no? A escucharla. Bien, Cristi, antes de cerrar esta participación, esta colaboración en la entrevista, bueno, platícanos un poquito de tus proyectos, en dónde te encontramos, no sé, Yololita, sí. ¿Qué andas haciendo? Muy bien, me pueden encontrar en 2 proyectos concretos, es @yololitablog y @peces y poesía. También en el índice de escritoras de Baja California, así lo encuentran en las redes, que en los 3 espacios pues son esfuerzos por la visibilización de la poesía en general, pero sobre todo la escrita por mujeres. Y no sé si nos dé chancita de mencionar ahorita a una autora muy importante. Claro que sí. Creo que hoy precisamente la comunidad lectora, pues estamos pasando por un duelo súper inesperado, ¿no? Nos despertamos con la noticia del fallecimiento de Marjane Satrapi, que ha acompañado ya yo creo que ya son varias generaciones, ¿no? Las que fueron tocadas por Persépolis, por Pollo con ciruelas y por toda su obra, que es una resistencia desde justamente este movimiento iraní, ¿no? Ante las diferentes situaciones de dictadura que han vivido. Entonces, pues sí fue algo muy impresionante. Y me gustaría leerles rápidamente un texto que publicó hoy una poeta a propósito de su partida. Claro. Y dice: dicen que ha muerto de tristeza, de corazón roto, de viejas rabias, de un aire que ya no era suyo. Estará con la abuela, con Matías, con todos sus amores. Pintará el cielo a blanco y negro cada noche. Hablará con Dios como con un amigo. Y acá, seguirá siendo esa niña que baila sin vergüenza ante todas las tiranías que quieran controlarnos. Esa mujer libre que nos hizo mirar a otras como un espejo nuestro y que hizo preguntas difíciles en un tiempo que no tuvo respuestas. Amparo Marroquín Parducci, a propósito del fallecimiento de Marjane Satrapi, hoy 4 de junio de 2026. Una triste noticia, ¿no? Fue despertar, abrir redes y encontrar ya, ¿no? El revuelo
por esta noticia tan triste, la triste causa también de su partida, que nos habla de un alma muy sensible y de una pena muy grande. Así es. Y pues creo que justamente este revuelo que mencionas habla de lo valiosa que es su obra y de lo trascendental que también va a seguir siendo, ¿no? Sí. Entonces, creo que en eso nos acurrucamos y nos confortamos todos, así como incluso directora de cine, ¿no? Sí. Entonces, me gusta al menos esta idea de, hay una escena muy famosa y muy bonita en Persépolis, precisamente donde ella se acurruca en el pecho de su abuela, y siento que podemos volver a esa escena para acurrucarnos ante este dolor de estas pérdidas que luego son tan especiales porque terminan convirtiéndose, sobre todo en escritoras como ella que son tan biográficas, pues terminamos sintiéndolas muy cercanas, ¿no? Exacto. Pues gracias, Cristi, por traer esa evocación, ese recuerdo, esa memoria, y bueno, que no sea solamente esta fecha, sino realmente este volver a su obra, porque me impresionó mucho que eran no solo lectores que la comentaron o editoriales o páginas de periódicos, también ilustradores, sí, personas que se dedican a la ilustración, al dibujo. También fue, ¿no? Fueron muy cercanos, o les resultó muy cercana, ¿no? Esta noticia, pero bueno. Bien, pues con esto cerramos esta primera parte de Letras al Aire. Vamos a continuar después de la pausa de identificación de fusión. Saludo a Fernando Fernández, que ya está acá aterrizando. Hola, Fer. Y bueno, volvemos después de la pausa. No se vayan. Estamos de regreso en Letras al Aire. Acabamos de escuchar la recomendación lectora de Yo Lolita, un trabajo conjunto de Cristina Márquez con Nadia Ávila, un proyecto que tiene ya 10 años, ¿no? O sea, casi 10 años, entonces, bueno, un gusto, ¿no? Que estén colaborando también con Letras al Aire. Y en esta segunda parte le damos la bienvenida y agradezco también profundamente que se haya dado la vuelta hasta acá Eric Jair Palacios, poeta, editor, también gestor cultural, fundador de Metaletras Editorial, un proyecto que le ha aportado muchísimo a la literatura del Estado, porque se dio a la tarea Eric Jair de sacarnos de entre, ¿no? de entre los debajo de las piedras, como dicen por ahí que en Tijuana la es una tierra de poetas, pero me refiero que te dedicaste no solo porque es un espacio que de entrada pretende dar voz y espacio a los nuevos escritores, a los escritores jóvenes, pero también te acercaste a Ruth Vargas Leiva, a Francisco Morales, a Rosina Conde, cuando aquí en la región hacía mucho tiempo que nadie revisitaba su obra de la manera en que lo han hecho ustedes. Eric Jair, buenas noches. Hola, hola, bienvenido. Moni, hola a todos. Primero que nada, pues felicidades por volver a subirte al ruedo aquí con Letras al Aire. Qué emoción estar acá contigo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la invitación es el pretexto del evento de mañana, pero también que nos platiques de esta vocación tuya y de Metaletras, no solo de editar a los autores que en otros espacios quizás no habrían sido escuchados, sino de traerlos a la comunidad, de abrir el diálogo para conocerlos, para saber más, ¿no? De quienes están creando hoy en día en nuestra ciudad. Tienes eventos como Vuelan las Palabras, tienes las charlas. Platícanos un poco sobre esto. Creo que cuando creé la editorial, que fue hace como 6, 7 años, en el momento de la creación como que no tenía muy claro a dónde iba todo, qué quería, todo se fue dando. Y llegó un momento donde, que creo que fue como al año de que la editorial existía, tomé la decisión de ya ahora sí poner como las bases de la editorial, ¿no? Un año después. Y esto consistía en publicar a gente joven, gente nueva en la escena, pero también publicar y apoyarme con personas con renombre o con una trayectoria. El caso de Rosina Conde, que
fue de las primeras personas que publiqué. Ruth Vargas Leiva, que para mí, junto con Rosina, es una como de las grandes voces de nuestra historia literaria. Y fui haciendo invitaciones a gente, autores para publicar. También Luis Humberto Crosthwaite me dijo que sí, para mí eso fue alucinante. Y se fueron dando ciertas colaboraciones que permitían que la editorial se visibilizara, y eso a su vez permitía publicar a gente joven, porque decíamos, tenemos en el catálogo a estos autores de renombre, y eso hacía que se volteara a ver también a quienes todavía no lo tenían, ¿no? A la fecha la editorial sigue con los mismos principios, publicar a gente con trayectoria, pero también hacer colaboraciones con personas que van empezando su carrera. Afortunadamente ahorita pues tengo muy buena relación con las instituciones, con los espacios culturales, y eso nos permite presentar a autores jóvenes en estos lugares donde habitualmente vemos solo a grandes nombres, ¿no? De la literatura. Eso ha sido un plus, algo muy muy valioso. Y poner en una misma mesa, por ejemplo, tanto a Rosina Conde, a Mónica Morales, a un Isaac Navarro que va empezando, y hacer este tipo de diálogos, ¿no? Donde afortunadamente todas las partes han estado de acuerdo y hemos tenido muy interesantes conversaciones. A mí me gustan mucho los diálogos públicos, las charlas, y mezclar voces, autores, géneros, edades. Eso me parece muy, muy valioso, porque creo que todas las partes pueden aprender y entender de otra forma distintas miras de la literatura, ¿no? Y generas espacios de encuentro muy valiosos. Quizás para escritores nuevos o personas que están buscando iniciarse, de otra manera, o sea, hubiera sido, te lo platico un poco porque a mi generación tuvo ese reto de dónde está, o sea, yo no conocía a Ruth Vargas Leiva hasta hace muy poco, ¿no? O sea, ¿dónde estaban los autores, las autoras, fuera de las instituciones oficiales? Y tú generas estos espacios de encuentro donde están próximos, ¿no? Donde los tenemos ahí a un ladito, donde podemos conversar con ellos, hacerles preguntas y descubrir que, bueno, la riqueza de seres humanos que son también, ¿no? Fíjate que yo tomé conciencia de esto que dices cuando Elizabeth Algraves aceptó publicar con Metaletras, porque ella tenía 10 años sin publicar, y no porque no la quisieran publicar, sobraban los sellos editoriales que la buscaban, pero ella decía que no. Y cuando yo la busco y le cuento del proyecto, le presento a quienes ya habíamos publicado, cómo era el proceso de edición, de publicación, a ella le interesó. A Elizabeth le gustan mucho los libros hechos a mano, artesanales. Ella dice que le gusta tocar todos los ejemplares de su tiraje. Y con ella hicimos ediciones limitadas, numeradas y firmadas por ella. Entonces ella de esta forma regresa de lleno no digo a la escritura porque ella nunca dejó de escribir, pero sí a las presentaciones públicas, a los espacios institucionales. Cuando esto sucede, para mí fue como un gran logro, ¿no? Porque yo decía, esto es una escritora que yo disfruto leer, es una escritora que respeto muchísimo, y es una escritora que ahora forma parte de nuestro catálogo editorial. Cuando hablo en plural es porque incluyo a Mario Miranda y a Sofía Ibarra de Halfbreed, que ellos son el 50% o más del trabajo que realizo. ¿Cuándo empiezas la colaboración con ellos? Comienzo a colaborar con ellos en 2023, llevamos ya 3 años. La editorial lleva 6 años, entonces la mitad del tiempo ha sido con ellos. Eso ha sido súper fructífero porque podemos hacer mucho más. Sofía edita, Mario arma, yo me dedico a las cuestiones sociales, a hablar con autores, presentaciones. Entonces es como la que gestión, ¿tú estás en la gestión? Es una triada que funciona. Súper funcional. ¿Cuántos libros, ¿no? Su acervo al momento, ¿cuántos libros has editado? Hemos publicado aproximadamente 50-54 libros. De estos varias son reediciones, que son, yo diría, históricas. Por ejemplo, publicamos Celeste y 8 poemas de Ruth Vargas Leiva 50 años después. Publicamos también Arenario de Elizabeth Algraves 30 años después. Hemos hecho también varias reediciones con Francisco Morales. Ese también es uno como de los motivos de la editorial, ¿no? Volver a traer al presente obras de las que ya no hay tirajes. Agotadas. Porque se hicieron ya sea muy pocos ejemplares, porque las instituciones no los difundieron, por la razón que sea, pero nos gusta mucho hacer reediciones y darle ese respeto a las autoras, a los autores, de
porque tú sabrás, ¿no? Es muy feo como que tener una obra agotada, guardada, que ya no está en disposición de la gente. Y nos gusta mucho esa idea de volver a traer al presente obras que pues consideramos también fundamentales y que deben ser leídas y estar en bibliotecas. También los hacemos llegar a espacios públicos, bibliotecas, salas de lectura, para que si se vuelven a agotar, pues al menos estén ahí para consulta. Hablando de que estén disponibles para consulta, a la par del proyecto de Metaletras, tú tienes un proyecto del acervo de autores de Baja California, con más de 2.500 títulos, leí por ahí en redes sociales, incluso libros que no encuentran, que algunas escuché que ni el autor los tiene, ¿no? Y están, ¿no? Eric J. los tiene. Ese proyecto también, ¿en qué momento surge esa iniciativa? Sí, esa iniciativa la inicio como en el 2021 más o menos, 21 me parece, porque yo quería leer a Rosina, quería leer a Ruth, a Luis Humberto, y no había ejemplares ni en bibliotecas ni en librerías, y ellos tampoco los tenían. Entonces me doy a la tarea de buscarlos, de irlos recopilando. Cuando me di cuenta ya tenía 10, ya tenía 20, ya tenía 50. Entonces hago un tipo de comunicado, ¿no? Diciéndole a la gente que pues yo quería hacer un espacio, un acervo donde pudiera estar concentrado todo este material y de alguna forma que se pudiera consultar por investigadores, docentes. Claro. Muchísimos escritores y escritoras respondieron a este llamado y me hicieron llegar sus obras. Por ejemplo, en el caso de Ruth Vargas Leiva, ella me donó libros incluso de los cuales ella solo tenía una copia. Por ejemplo, la primera edición de Celeste y 8 poemas me lo donó y era el suyo. La primera edición de Los 7 poetas jóvenes de Tijuana. Eduardo Hurtado me dio primeras ediciones. Elizabeth Casesus. Porque también lo que busco es no solamente el contenido, sino el objeto. Me interesa preservar las primeras ediciones. Recientemente también recibí otro par de libros. Pedro Valderrama Villanueva, que es un investigador muy, muy importante en Guadalajara, me obsequió un libro hace un tiempo que tiene los flyers, los carteles de los primeros conciertos hechos en Tijuana de algunas bandas. Y aquí algo que a mí me parece muy, muy, muy lindo, muy, muy, y muy valioso históricamente para Tijuana, es que vienen los primeros carteles de Julieta Venegas. Cuando tocaba en el Río Rita, en el Nopal Centenario. Hace poco ella lo firmó, entonces ya hay como, el libro adquiere otro tipo de valor. Están también los libros hechos a mano por Raúl Rincón Mesa, libros que él se sentó a encuadernar. Libros encuadernados por Rosina Conde hace muchos, muchos años. Entonces, el objeto como en sí mismo. Ya tiene un valor y aparte, pues, claro, el valor literario que tiene la obra. Sí. Y ese acervo está disponible para consulta. Sí, cualquier persona que me mande mensaje, la dirección no la pongo pública en redes porque es un domicilio, pero cualquier investigador o persona que me mande mensaje, con gusto les recibo. Muy bien. Pues ahí con esos proyectos. Y bueno, platícanos ahora de la actividad que tenemos el día de mañana, que tienes el día de mañana, en el Grafógrafo. Forma parte de estas charlas con autores, quiénes van a estar, cuál será el tema, ¿no?, en torno al que girará la charla. Sí, la charla de mañana se llama La exploración narrativa, personajes y sostén de una historia. Va a ser un diálogo con Alicia González Castro, Josué Camacho, Benjamín Blanco y Armando Hernández. Narradores, los 4 narradores. En el caso de Alicia y de Josué han tenido publicaciones de poesía, han experimentado con la poética, con dramaturgia, con otros géneros, pero sí, principalmente narradores. La selección, como les digo, es igual que todas mis selecciones. Hay autores de distinto... En este caso la edad es similar entre los 4, hay unos añitos ahí de diferencia. Alicia y Josué son como... Son los mayores, de ahí luego Armando y luego Benjamín, pero no creo que haya más de 10 años de distancia. Sí. En el caso de Armando y Benjamín son los más jóvenes en cuanto a edad, pero también en obra literaria. Armando ha publicado ya ahorita varios libros de terror. Armando me encanta porque escribe exclusivamente terror, y él quiere traer el terror a Baja California con su literatura. Y hay ocasiones en las que le mando proyectos o de alguna manera de editoriales que están buscando material, pero si no son de terror no entra. Entonces él solamente escribe de terror. Yo no identifico a mucha gente aquí en la ciudad que esté escribiendo únicamente terror,
por lo cual me parece Marcia Ramos. valioso. Ajá. Está Marcia, Ajá. está, en su momento también estuvo muy activo Néstor Robles, con el terror. Con su editorial, ¿no? Sí, con Ay, ¿cómo se Monomitos llama? Press. Monomitos Press. Rosina Conde con el proyecto del Horroris Causa. O Sí, sea, sí. ha habido distintos proyectos. Iniciativas. Por ejemplo, el caso de Marcia. Marcia también ha escrito poesía, ha escrito otras cosas. Sí. Pero les digo, o sea, Armando es como muy terco, como que solo terror. Muy específico. Y él me parece importante, ¿no? Que es una voz joven Ujú. y creo que tiene mucho que contar. En el caso de Benjamín, él escribe también terror, pero él también escribe ciencia ficción, escribe narrativa de la violencia, otras cosas. Ujú. Pues Josué y Alicia, pues conocemos sus obras, ¿no? Alicia escribe poesía, ha escrito cuentos sobre ser mujer, Border Woman, que fue un libro que tuve también el gusto de presentar con ella en Tecate. Ujú. Es un libro bellísimo. Ujú. Josué, que también escribe en su universo enorme de narrativa. Y multipremiado, ¿no? Multipremiado. Tiene varias, la mayoría, creo que la última nada más ya la publicó de manera independiente, pero cada obra de Josué era un premio de algo. Sí, en el caso de Armando, él ganó el premio, el internacional Horroris Causa con Rosina Conde. Uh-huh. Sí, entonces todos tienen algo muy interesante. Uh-huh. Creo que lo platicaba yo con una amiga, Alicia vino a hacer como mucho eco con su libro de Border Woman porque movió muchas cosas. Sí. Se abrieron muchas conversaciones y eso es fabuloso. Claro. Entonces van a ser ellos cuatro hablando de qué hace un escritor de novela o de cuento, de narrativa, cómo escriben, cuáles son sus influencias, cuáles son las técnicas, y muy específicamente vamos a hablar del uso de personajes, psicología de personajes, creación de atmósferas. Sí va a ser un poquito técnica la charla, y planeo yo que podamos tener un diálogo muy interesante, porque habitualmente se les pregunta de sus obras específicas, pero aquí más que de sus obras vamos a hablar sobre el acto de escribir. Me imagino que en este caso, por las características y el tema en torno al que irá el diálogo, puede ser muy interesante para quienes están empezando a escribir, sí, ¿no? Sí. Para jóvenes estudiantes de prepa y de universidad, o personas que quieren entrarle a la narrativa, al cuento, a la novela. Nunca está de más, ¿no? De pronto, cuando nos aislamos en nuestro propio proyecto de escritura, podemos perder las múltiples dimensiones de la vida, del ser humano, de las emociones, de las posibilidades de la literatura. Cuando nos acercamos, ya sea a través de un taller, de una charla como este tipo, y de la lectura de la obra de otros, creo que nuestro panorama, ¿no?, se abre de manera maravillosa. Sí, justo hace rato René me preguntaba, oye, ¿a quién va dirigida la charla? Le dije, pues a todo mundo, pero creo yo que va dirigida a gente que quiere escribir narrativa. A mí me encantaría que haya gente que esté buscando escribir. Claro, porque se van a llevar joyas, ¿no? Tesoros. Consejos. Claro. Genial. A ver, recuérdanos el título, lugar, hora, día, todo el dato para que la invitación quede muy sólida. El título es La exploración narrativa, personajes y sostén de una historia, diálogo con Alicia González Castro, Josué Camacho, Benjamín Blanco y Armando Hernández, el día de mañana, viernes 5 de junio a las 6 de la tarde en el Grafógrafo Libros y Café, que está ubicado en el Pasaje Rodríguez, en la Avenida Revolución. Bien, ya para casi cerrar, Eric, además de agradecerte que estuvieran aquí platicando, redes sociales de tus proyectos, dónde te encuentran, cómo contactarte. Pues me encuentran en mi Instagram, que es Yo Soy Palacios. La editorial Metaletras Editorial está como metaletras.editorial. Y también el proyecto del acervo de literatura de Baja California está como Literatura BC ahí en Instagram. Tengo más redes, pero Instagram es donde la principal. Ahí atiendo directamente. Muy bien. Pues genial, ahí la invitación de Eric J. Palacios a esta conversación con 4 narradores tijuanenses. Alicia y Josué son digamos, a quienes tengo el gusto de conocer de más tiempo. Armando de manera muy reciente, pero he tenido la oportunidad de escucharlo, incluso hasta leer poesía ya, ¿no? Y bueno, Benjamín Blanco, que para mí sería, ¿no?, como la novedad
de descubrir, ¿no? Qué es lo que está haciendo, qué está escribiendo. Y bueno, no pierdan esa oportunidad de escuchar desde quienes ya han tenido las experiencias y que han publicado, ¿no? Y bueno, ¿cómo se le hace? ¿Dónde está el truco? Bien, pues Eric, mil gracias por acompañarnos en esta primera edición de esta nueva temporada. Vamos a continuar en Letras al Aire. Y ahora, ya nada más para cerrar, bueno, recordar a quienes nos escuchan algunas de las actividades que tenemos para estos días. Además de este viernes 5 de julio, la exploración narrativa, personajes y sostén de una historia, coordinada por Eric J. Palacios en el Grafógrafo a las 6. Aida Méndez, de la Coordinación de Bibliotecas Públicas de Tijuana, nos comparte una invitación que es una actividad todos los sábados en la Biblioteca Ignacio Zaragoza, que está en el Parque Teniente Guerrero, en el centro de Tijuana. De entrada, ellos a las 10 de la mañana tienen una actividad que son clases de español para extranjeros. De pronto, sí tenemos como claro que Tijuana es una frontera, que la migración, pero ¿cuántas personas llegan a esta ciudad cada día para quienes la lengua no es, ¿no?, el elemento común? Y cómo este puede ser un reto para la integración a la comunidad, ¿no? Sea laboralmente, socialmente. Y bueno, acá en la Biblioteca Ignacio Zaragoza son actividades gratuitas y bueno, reciben a las 10 de la mañana las clases de español para extranjeros. Y despuesito, a las 12, una actividad muy bonita que se llama el Club de los Comelibros. Una actividad de fomento de la lectura dirigida a las infancias, también de entrada libre. Así que bueno, si tienes por ahí hijos, sobrinos, primos, hermanos interesados en la lectura o te interesa a ti acercarlos a la lectura, bueno, llévatelos a las 12 de mediodía, los sábados, en general, ¿no?, a la Biblioteca Ignacio Zaragoza del Parque Teniente Guerrero, en la zona centro de Tijuana. Y bueno, queda abierta la invitación a proyectos en torno al libro, la lectura, para que nos compartan, ¿no?, aquí a través de nuestras redes sociales, correos electrónicos, pues sus actividades programadas. Será muy gozoso compartir con nuestro público aquí de Fusión 102.5 de FM, bueno, lo que viene en cuanto a presentaciones literarias, talleres, conciertos, no sé, lo que ustedes gusten y manden, con mucho gusto compartimos, ¿no? Pasamos el dato aquí al aire para que, bueno, quienes tengan a la mano la disponibilidad de tiempo, la cercanía, pues que se acerquen, ¿no?, a estas actividades. Y bien, pues con esto ya nos empezamos a despedir de esta primera edición de nuestra nueva temporada en Letras al Aire. Quiero agradecer muchísimo a quienes están conectados en Facebook Live. Por cuestiones técnicas no estoy ahorita en posibilidad de responder cada uno de sus comentarios, pero bueno, una vez que cerremos aquí la transmisión, con calmita ya podré estarles agradeciendo comentario por comentario. En algún momento del fin de semana, lo prometo, voy a llevar este video al canal de YouTube de Letras al Aire. Y bueno, para que quede ahí la evidencia, el registro. Y si no nos pudieron escuchar en vivo este jueves de 9 a 10 de la noche, bueno, que nos puedan sintonizar y recordar, ¿no?, las invitaciones y todo lo que platicamos acá el día de hoy. Estamos cerrando la edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Esa es la vocación de Letras al Aire desde que yo tengo uso de razón, desde la primera tarde de domingo que llegué perdón, a estas cabinas de Fusión, en aquel entonces Estéreo Frontera, por invitación que le voy a agradecer toda la vida a Adolfo Morales, para leer poesía. Yo empecé a hacer radio leyendo poemas en Fusión, ¿no?, en Estéreo Frontera. Y bueno, esa ha sido siempre la vocación de estos proyectos y no puedo más que agradecerle nuevamente a Adolfo Morales el gesto generoso de
bueno, de heredarme, ¿no? La producción del programa. Y bueno, agradezco a nuestros invitados de la entrevista, Cristina Márquez, Eric J. Palacios, por ser madrina y padrino de esta nueva temporada de Letras al Aire. Así sin querer queriendo, Se dio. ya, les tocó. También agradecimiento a Nadia Ávila y bueno, a Cristi por su colaboración con la recomendación lectora de la sección Porque el gozo lector se comparte. Ya las vamos a escuchar próximamente por ahí de julio. Y bueno, también anunciamos que Eric Jair se integra, ¿no?, a estas colaboraciones de recomendaciones lectoras. Ahorita ya para cerrar, también agradezco a Carlos y bueno, a Fernando Fernández, que se integró también ya en la segunda parte del programa, su apoyo desde la cabina de controles y hacer posible que esto llegue a tus oídos. Gracias también, aquí nos comparece como entrega del Oscar. Gracias a todos, a cada uno de quienes colaboran en Fusión 102.5, a Alejandra García Méndez, la gerente de esta estación, por la oportunidad de continuar con este proyecto. Y bueno, es una alegría, ¿no?, muy grande estar acá. Y bueno, de aquel lado de las bocinas, de las pantallas, en sus casas, en sus trabajos, a cada uno y cada una de ustedes, mil gracias por quedarse, acompañarnos durante esta hora. Les invito a mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Es muy importante su opinión, porque los contenidos de este programa los vamos a construir en comunidad. Soy Mónica Morales. Feliz de haber compartido contigo este momento en torno al gozo lector. Y bueno, ya ahora sí, ¿no?, ya con esta me despido. Y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Fusión 102.5 presentó. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.